Bien, buenas tardes. Disculpad por este pequeño retraso. Teníamos previsto una afluencia ligeramente menor, pero afortunadamente, en fin, hemos cabido todos, de lo cual nos congratulamos. Bien, pues vamos a dar comienzo a la segunda sesión de estas jornadas de lingüística y cognición. Para mí es un placer bastante grande y un honor, de hecho, poder presentar como conferenciante en nuestras jornadas a Ángel Luis Jiménez Fernández. Voy a decir algunas cositas de Ángel Luis. Él se licenció en filología, aunque es oriundo de Cádiz, de la provincia, pero se licenció y es hijo adoptivo de Sevilla porque empezó y terminó su carrera allí, en la Universidad de Sevilla, se licenció allí, decía, en el año... lo que tengo el dato es cuando se doctoró, en el año 98, y desde 2022 es catedrático de universidad del Departamento de Filología Inglesa, en la división de lengua inglesa de dicha universidad. Bueno, su aquilatado currículum investigador, que es lo que es importante, pues desaconseja quizás hacer un relato demasiado detallado porque a lo mejor nos podíamos ir a horas muy avanzadas. Pero yo no puedo dejar de citar algunas cosas que son verdaderamente destacables. Ángel Luis es autor de más de 40 artículos en revistas de investigación de gran impacto, entre las que cabe distinguir por su relevancia Journal of Linguistics, Lingua, Syntax, Linguistics, The Linguistic Review, Estudia Lingüística, por solo mencionar algunas. Sus libros y contribuciones a volúmenes han sido publicados en editoriales tan prestigiosas como Cambridge University Press, Oxford University Press, John Benjamins, Wiley Blackwell, y de nuevo, solo por mencionar algunas. En un buen número de estos trabajos que he citado, el profesor Jiménez Fernández ha colaborado, y esto no es menos importante, con lingüistas de la talla internacional de Lilian Hagemann, que conocéis por su afamado manual sobre GB Syntax, Andrew Rafford, Shigeru Miyagawa, Mara Frascarelli, Antonio Fábrega. Ha liderado un gran número de proyectos competitivos de investigación y ha formado parte del comité científico de numerosos eventos lingüísticos, entre los que yo citaría por su importancia el Colloquium of Generative Grammar, Going Romance, Console o el Comparative Germanic Syntax Workshop. Bueno, si es difícil resumir la producción científica del profesor Jiménez Fernández, no lo es menos sintetizar su temática, pero también habría que hacer aquí una breve semblanza. De manera general, podemos decir que su investigación se centra en entender cómo la sintaxis interactúa con las características discursivas en diversas lenguas, así como las implicaciones de estas estructuras para la variación interlingüística, el bilingüismo y la adquisición de segundas lenguas. Sin ánimo de ser exhaustivo, de nuevo, y a riesgo de olvidar algún elemento de interés, una lista de fenómenos, una lista somera de fenómenos lingüísticos de los que ha estudiado el profesor Jiménez Fernández debería incluir al menos la estructura informativa de la oración, específicamente el tópico, el foco y el orden de palabras, los verbos psicológicos y las construcciones con dativos, la subextracción y los efectos de isla o los infinitivos flexionados, la interpretación de los pronombres y la variación sintáctica en los dialectos del español. Recientemente también ha desarrollado un interés que está tomando cuerpo en forma de proyectos y publicaciones de primer nivel en torno a los fenómenos sintácticos en contactos bilingües y de contactos de lengua en general, como en el caso del inglés y el español en Puerto Rico y en Gibraltar, y en general la influencia interlingüística de todos estos fenómenos. Su marco teórico son los modelos minimalistas de la lingüística generativa, de los que habéis oído hablar sobradamente, de la que yo diría que es un representante a día de hoy egregio, especialmente si tomamos como referencia la lingüística inglesa en nuestro país. A través de estos modelos teóricos, él explora la sintaxis y cómo la sintaxis interactúa con otros componentes de la gramática y el discurso. Bueno, como no podía ser de otro modo, y voy a ir acabando, la conferencia del profesor Jiménez Fernández va a versar sobre la variación interlingüística, como habéis leído en el programa, y la teoría generativista. Unos elementos que, desde luego, no podían faltar en unas jornadas dedicadas a la relación entre la cognición y el lenguaje.
Noam Chomsky y su teoría generativa del lenguaje son universalmente conocidos y reconocidos como los promotores del llamado giro cognitivista que hoy día permea cualquier estudio que se precie sobre el lenguaje. Habría que añadir incluso a ello, no solo que fue el origen, ¿vale?, de este tsunami o marea, ¿no?, de estudios cognitivos del lenguaje, que después ha cogido distintos derroteros, sino que el enfoque generativista es dentro de la lingüística actual y específicamente la lingüística de calidad, hablamos lógicamente, el más importante en términos de implantación, de influencia y de jerarquía, y ello con independencia de ninguna otra consideración, sencillamente haciendo una valoración factual. El título de la conferencia, a la que sin más damos paso, como habréis leído, es Comparando lenguas, variación paramétrica y minimalismo. Bueno, promete. ¿Vale? Prestemos mucha atención. Gracias, profesor Jiménez Fernández, por aceptar estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, José María. Muchísimas gracias por esta introducción tan generosa que ha hecho de mi perfil investigador. Y bueno, para mí no solamente es un placer, sino un honor estar aquí en la Universidad de Cádiz, porque como decía el profesor García Núñez, pues soy gaditano, de Benalup concretamente, y es la primera vez que doy una charla como esta en la Universidad de Cádiz, con lo cual espero que sea la primera de muchas. Y bueno, entramos en materia. Si no se me descuelga esto... Oh. ¿Se me oye bien? De acuerdo. Bien, pues como indicaba por el título, lo que pretendo hacer en esta charla pues es comparar lenguas, ¿vale? Y daros una visión general de cómo se comparan lenguas dentro de lo que es el paradigma de la gramática generativa, en concreto del programa minimalista, que es digamos, la última versión de este modelo de gramática que propone Noam Chomsky. Apareció ya en los años 90 y tal del siglo anterior y hoy en día sigue vigente, aunque continuamente modificándose y reformulando las distintas hipótesis de partida, porque es de lo que se trata en la lingüística teórica. Es decir, si algo no funciona, tenemos que dar marcha atrás y volver a formular, ¿vale? Entonces, pues basándonos en eso, vamos a proceder al roadmap, al índice de la charla. En una primera sección, pues voy a establecer lo que son los pilares de la Tierra, es decir, los fundamentos de la gramática generativa, para que todos los que estamos aquí presentes sepamos exactamente en qué escenario nos movemos y nadie se encuentre ahí esto de qué va, ¿vale? En concreto veremos el programa minimalista, muy someramente por supuesto, para que nos dé tiempo de todo. En una segunda sección, concretamente, vamos a hablar de principios y parámetros, ¿vale? Porque sencillamente la variación paramétrica es lo que explica la comparación entre lenguas es lo que explicará la variación paramétrica que existe entre al menos dos lenguas, ¿vale? En una tercera sección, pues veremos dónde reside ese contraste entre lenguas. Puede ser por la propia lengua en sí o puede ser por un fenómeno estructural concreto, ¿vale? Entonces, ¿dónde está el origen? El origen en la gramática generativa, por supuesto, de la comparación entre lenguas está en la estructura, en la sintaxis, ¿vale? Entonces, pues hablaré un poco de cómo se deriva la oración en la sintaxis y veremos cómo eso es precisamente la fuente de contraste que queremos establecer. Y en cuarto lugar, pues nos vamos a centrar en casos paradigmáticos donde podemos comparar las dos lenguas que traigo hoy como objeto de estudio, que son el inglés y el español, ¿vale? En la que todos aquí un poco nos vamos a mover. En mis artículos, en mi investigación en general, he comparado otro tipo de lenguas, eslavas, o turco también, japonés, etcétera, pero en la charla de hoy me voy a centrar simplemente en el inglés y el español, lo cual no quiere decir que haga mención de ejemplos, por ejemplo, de otras lenguas, para que veamos cómo funciona. No aparece ahí, pero hay una quinta sección que si diera tiempo y no me cortan para ese momento, pues veríamos y se trataría de
hasta ahora he estado hablando de que el foco, digamos, es la lingüística teórica, ¿vale? Sin embargo, la gente que hace gramática generativa últimamente estamos derivando un poco también hacia la lingüística experimental, porque no podemos olvidar que los datos que tenemos que barajar deben ser reales, y lo que es el español real es el que podemos tener aquí. No puede ser lo que se llama los juicios que hace un lingüista, que serían pues de medio acostarse o recostarse en una butaca y decir, ah, esto sí, esto no, sino que hay que contrastar entre hablantes lo que se dice, lo que no se dice, y lo interesante para nosotros es por qué, ¿vale? Bueno, pues entramos en materia. En primer lugar, como decía, vamos a ver los fundamentos de la gramática generativa. La gramática generativa no aparece ahí out of the blue. De repente, Chomsky se despierta un día y dice, voy a inventar un nuevo modelo de gramática, sino que obviamente viene de la escuela anterior, que es el estructuralismo, pero viene heredando ciertas cosas y reaccionando en contra del estructuralismo. Por ejemplo, para centrarnos un poco en qué consiste esta reacción, podemos hablar de que el estructuralismo no presta atención a un aspecto muy importante de la lengua, que es la creatividad. ¿Dónde podemos notar la creatividad? Pues, por ejemplo, en la existencia de oraciones, ¿vale?, que son noveles, son totalmente nuevas, es decir, oraciones que nunca antes hemos oído o producido, ¿vale? A eso no se le presta atención en el estructuralismo, porque digamos que uno de los aspectos fundamentales en los que se basa el estructuralismo es escucha y repite, sobre todo de cara a la adquisición de lenguas, de segundas lenguas. Y eso de listen and repeat, por Dios, ya quedó bastante atrás, ¿vale? Entonces, claro, ¿por qué? Pues porque una oración nueva, indudablemente, no la vamos a haber escuchado antes, sino no sería nueva, ¿vale? Me imagino, por ejemplificar, que algo como me encanta la gramática generativa es la primera vez que lo escucháis. Igual no lo vais a escuchar nunca más. Podéis codificarla, podéis entender, interpretar la oración, por algo será. A pesar de ser nueva, estáis siendo creativos, estáis ahí hilando, conectando para decir, aquí está la interpretación, ¿de acuerdo? Pues de eso se trata un poco de ver o la reacción de Chomsky, ¿vale?, para explicar por qué somos capaces de interpretar y producir oraciones nuevas. El otro factor que, digamos, condiciona esta reacción o esta revolución chomskiana es precisamente que nuestra mente no está preparada para tener un conjunto de oraciones dado y definido, limitado, y voy y elijo una y la planto aquí. No. Cuando estamos en una conversación, pues soy capaz de producir algo que, por supuesto, ni en mis remotos sueños hubiera yo pensado que iba a producir en ese momento, ¿vale? Es decir, que somos capaces de generar un número infinito de oraciones. Pues estos son los dos pilares básicos para que Chomsky reaccionara, ¿vale?, y plantara, digamos, cara a lo que se hacía en lingüística en ese momento. Todo esto está obviamente relacionado con la hipótesis del innatismo. Me imagino que habéis oído hablar de esto, no voy a entrar, y que todos nacemos con la facultad del lenguaje, es decir, al menos potencialmente, todos los aquí presentes y los de fuera también, somos capaces, o éramos capaces cuando éramos chiquititos, pues de desarrollar la gramática de al menos una lengua, ¿vale? La tendencia actual es el bilingüismo, por cierto, entonces todo esto también está en movimiento ahora para explicar por qué, aparte de una gramática, también tenemos otro componente adicional en la cabeza, pero en principio la idea es precisamente que biológicamente estamos ya predeterminados a desarrollar esta gramática de otro tema importante en la gramática generativa al principio, ¿vale?, es el tema de las transformaciones, porque, claro, una cosa es lo que uno genera al principio y otra cosa es lo que llega a producir al final, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado con lo que al principio yo tenía? Pues es muy fácil, le he añadido o le he aplicado una transformación, ¿vale? Y he pasado entonces a lograr algo que fonológicamente y fonéticamente podemos pronunciar, ¿vale? Entonces eso al principio fue un boom, lo de las transformaciones,
Y, por ejemplo, para la pasiva, muy al principio, ¿vale? Se pensaba que la activa era el origen de la pasiva. Entonces, pues claro, aplico la transformación de pasiva y obtengo una estructura ya digerible en otros niveles lingüísticos, por ejemplo la fonología o también la semántica, obviamente, ¿vale? Todo esto va a sufrir un proceso reduccionista con el paso de los distintos periodos de la gramática generativa y de los, digamos, las modificaciones de la misma, pues ha habido un proceso reduccionista porque la gramática generativa siempre se ha debatido entre dos polos metodológicos un poco, entre si descripción y explicación, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer como lingüistas? Si debemos describir o debemos explicar. Y en realidad debemos hacer las dos cosas, ¿vale? Porque explicar qué, pues algo que previamente hemos descrito. Lo que no podemos hacer es describir nada más, como suele hacerse en gramática tradicional, que tenemos unos libracos así diciendo el tipo de construcciones que puedes encontrar en inglés, pues libros como, por ejemplo, de Quirk, no sé si lo conoces o tal, que es como difícil de digerir, porque claro, te entra toda la gramática inglesa y es, en fin, pues claro, una vez que ya tenemos esa descripción, necesitamos explicar y por qué el inglés usa esto y no lo otro, ¿vale? Pues ahí es donde entramos como lingüistas teóricos, ¿vale? Bueno, vamos a continuar rápidamente. Otro de los pilares importantes en la gramática generativa es la aparición de la sintaxis X barra y, por supuesto, su evolución. El esquema, la configuración básica de la X barra es la que aparece ahí, es decir, yo tengo un núcleo X, cualquier categoría sintáctica, la voy a ensamblar con un complemento y obtengo esta cosa rara, X barra, ¿vale? Rara digo porque no llega a ser ni el sintagma completo ni es el núcleo, es algo intermedio, ¿vale? Y lo puedo combinar luego con el especificador y obtengo ya lo que es el sintagma. Por daros un ejemplo, si la X fuera un adjetivo, perdón, si la X esta fuera un adjetivo, pues como contento lo asocio o lo conecto con el complemento que sería con la noticia y obtengo contento con la noticia, que sería X barra. Todavía no es todo el sintagma, ¿vale? Luego paso a ensamblar la X barra con muy aquí en el especificador y entonces ya sí tengo el AP, el sintagma adjetival, ¿vale? Esto es parte, digamos, de la descripción que podemos hacer en cualquier lengua. Y de hecho, si os fijáis, en español muy contento con las noticias, pero en inglés tenemos exactamente lo mismo. Cambia el léxico, obviamente, las piezas léxicas van a cambiar. Very happy about the news, ¿vale? Pero tenemos igual el sintagma preposicional ahí. About the news, que se ensambla con happy, obtenemos happy about the news y luego ya el AP, el sintagma adjetival arriba, aquí, pues sería very happy about the news, ¿vale? Entonces, esa es digamos, la base de la gramática generativa que ya digo, aparece en los 70 y ha ido con sus modificaciones y tal, pero sigue vigente hoy en día. Bueno, paso a la segunda sección rápidamente, porque aquí es donde vamos a empezar ya un poco a comparar lenguas. Y ante la pregunta de qué propiedades tiene la facultad del lenguaje y cómo la podemos definir, ¿vale? Una de las cuestiones que Chomsky, digamos, enfatiza es que al menos debe incluir un conjunto de principios de la gramática universal. Es decir, son principios que se encuentran presentes en todas las lenguas, es decir, en el lenguaje humano, ¿vale? Tienen que ser principios tan abstractos y tan generales que permitan luego detectar su presencia en cualquier lengua, ¿vale? Entonces, el problema es detectar ese principio abstracto, ¿vale? Entonces tenemos que ir lengua por lengua viendo qué ocurre en ellas para luego ir construyendo ese principio general. Como ya esto lo hemos hecho un poco, pues voy al grano y voy a ilustrar simplemente, pues por ejemplo, con el Structural Dependence Principle, ¿vale? Que dice que todas las operaciones gramaticales, dependen de la configuración estructural de la lengua.
Entonces, si comparamos, bueno, si nos fijamos en cómo formamos una interrogativa en inglés, mínimamente tenemos que saber que tenemos que hacer una inversión, pero no con cualquier elemento. Yo no puedo invertir cualquier cosa, ¿vale? Necesito que sea un auxiliar, ¿vale? Y necesito también que haya un sintagma nominal, lo llamaré, ¿vale? Con función de sujeto y que preceda además al auxiliar. En ese contexto sintáctico sí puedo hacer swapping, ¿vale? Pero eso obviamente va a depender precisamente del gran principio este presente en la gramática universal. Lo cual no quiere decir que, por ejemplo, una lengua como el español use exactamente lo mismo para formar una interrogativa. Por ejemplo, si tenéis algo como can you swim en inglés, perfecto, you can swim, can you swim, pero tú puedes nadar, no he hecho inversión. ¿Puedes tú nadar? Sí, hay hecho. ¿Puedes nadar tú? Es decir, tengo múltiples opciones en español, con lo cual no es exactamente la misma regla, digamos, sintáctica. Sin embargo, todo lo que he producido, la versión inglesa y las 3 oraciones en español, dependen de aquello. ¿Vale? Otro principio también de la gramática universal es el principio de sujeto, según el cual toda oración tiene un sujeto. Es decir, no vamos a encontrar ninguna lengua donde exista o tenga oraciones, una oración al menos, donde no haya sujeto. ¿Vale? A lo mejor alguien está pensando no, en español o en mi andaluz. Yo me como los sujetos igual que me como las eses. Bueno, podemos tener mucha hambre, pero el sujeto está ahí, como veremos en un ratito. ¿Vale? Bueno, a ver, no todos los aspectos de la gramática, perdón, de la estructura gramatical de una lengua específica vienen determinados por la gramática universal, es decir, por los principios, por ejemplo, que he mencionado. Con eso solo no podemos explicar cómo se produce X en la lengua Y, ¿vale? Porque además, si fuera así, si todo fuera consecuencia solo, exclusivamente de los principios, no habría variación entre las lenguas. Serían todo igual, simplemente sería cuestión de comparar piezas léxicas, es decir, vocabulario, palabras. Y sabemos que esto no es así, que estructuralmente la configuración cambia. Y de hecho, cuando adquirimos una lengua, por supuesto la primera, la materna, tenemos que tener en cuenta la estructura de la lengua que estamos adquiriendo, pero si pensamos, por ejemplo, si somos españoles y pensamos en cómo adquirimos el inglés, ¿vale? Estaréis de acuerdo conmigo en que palabra por palabra es imposible. Tenemos que saber con qué se combina esta sintaxis, estructura, ¿vale? Es decir, que no es tan sencillo el proceso de adquisición. Por tanto, una lengua sería simplemente, o más en concreto, la combinación de principios de la gramática universal más aspectos particulares de la estructura gramatical, que pasamos a ver ahora, porque precisamente esos son lo que Chomsky denomina parámetros. ¿Vale? Entonces, por definición, estos parámetros son aspectos de la estructura gramatical que están sujetos a variación dentro de cada lengua. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos la definición de lengua, que es una lengua, pues la combinación de principios y parámetros. ¿Vale? Tan simple como esto. Y empezaremos ya directamente a ver los parámetros. ¿En qué consiste esta variación paramétrica que podemos detectar entre las lenguas cuando las comparamos? Quizá uno de los parámetros más populares dentro de la gramática generativa y que seguro que habréis visto es el parámetro del sujeto nulo, el throw drop parameter, ¿vale? Null subject parameter. Por cierto, me disculpáis si hago un anglicismo y demás porque estoy acostumbrado a la terminología en inglés. La terminología en español es muy variable e inconsistente y a mí me cuesta una barbaridad. Entonces, perdonadme si hago code switching. Bueno, este parámetro nos sirve para clasificar lenguas según si permiten la omisión de sujetos en oraciones finitas
o no. Claramente nos viene ahora a la cabeza la comparación entre el inglés y el español, porque en uno tenemos María come pasta, ¿vale? En 2 tenemos Mary eats pasta, no hay problema. En B, ella come pasta, puede chirriar en español, a no ser que pongamos un énfasis especial en ella, porque si no es un poco rarita. Y en B, she eats pasta es perfecta, ¿vale? C es la que me interesa. Come pasta en español, no la imperativa, por cierto, sino he ido reduciendo, ¿vale? Cuidado, porque no era a lo que yo me refería, acabo de caer ahora, digo, no. Y la correspondiente en inglés sería it's pasta, ¿vale? Que a pesar de tener esa maldita S de tercera persona que siempre nos solemos olvidar, pues no es buena en español, perdón, en inglés, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la respuesta es ese parámetro. El niño español que crece en un ambiente español y tal, pues adquiere la lengua sabiendo que puede elidir el sujeto cuando no es relevante realmente, porque contextualmente lo tiene ahí a mano y porque tenemos un sistema flexivo verbal muy importante, con lo cual vamos a saber cuál es el sujeto en la oración perfectamente. El inglés no. El inglés, de hecho, como vamos a ver, es tan pobre el pobre que solamente tiene esa S de tercera persona que además nosotros solemos olvidar, ¿vale? Con lo cual, pues, vemos que tenemos esa opción binaria de la que Chomsky habla al principio de la gramática generativa, en una metáfora del interruptor de la luz, es decir, el español estaría hacia arriba, en on, mientras que el inglés estaría hasta el off, es decir, no permite sujetos nulos. Esta es la base de, digamos, de la variación que encontramos y la distinción entre lenguas germánicas por un lado y lenguas románicas por otro, ¿vale? Entonces, eso está representado en 3 para el italiano: María mancha la pasta, lei mancha la pasta y mancha la pasta. Perfecto en italiano, no hay ningún problema. Pero en alemán, y no lo voy a leer porque no... Si hay algún germanista y se atreve, lo agradeceré, pero en fin. Como podéis ver, de nuevo la C estaría fuera, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el alemán, como primo del inglés, pues tampoco admite este sujeto, esta omisión del sujeto, ¿vale? Sin embargo, cuando comparamos las románicas y las germánicas, la pregunta que nos viene es, ¿y el francés? Convendréis conmigo en clasificar el francés como románica, ¿verdad? Y en 5 encontramos esto. María Luisa, te tocó la A, B y C. ¿Lo dirías? ¿La C? No, para nada. Fijaos, mucho románico, mucho latín, mucho tal, y son germánicos, ¿vale? A pesar de mucho romance in Paris, mucho tal, no. Germánico, ¿vale? En sintaxis, podríamos tratar el francés como una lengua impostora, como digo ahí, es más germánica en su estructura, aunque el vocabulario sea efectivamente románico, ¿vale? Vamos a ir preguntándonos por otras lenguas, como el portugués, como en 6, o Joao comeu bolo, él comeu bolo, y luego comeu bolo. Y fijaos que pongo ok, pero también no. Y esto está relacionado con la variación microparamétrica, porque hay que hacer una distinción entre el portugués europeo, donde sí se lide igual que el español peninsular, ¿vale? Y el portugués brasileño, que se considera una lengua parcial, porque lo elide ahora, pero luego no, ¿vale? Es decir, en, en la tercera persona del singular,
el portugués brasileño mantiene el sujeto, no lo puede eliminar, ¿vale? Esto está relacionado con, digamos, una evolución del sistema verbal allí y no en Portugal, por el que se ha ido reduciendo flexión, ¿vale? Y fonológicamente al menos, pues se está viendo que el portugués brasileño prefiere retener el sujeto para que no haya ningún tipo de ambigüedad, ¿vale? Por tanto, sería una lengua parcial. Esto quiere decir que tenemos una tercera opción, no estamos ante opciones binarias como Chomsky cree, sino que al menos tenemos tres, ¿vale? Podemos incluso establecer una correlación de propiedades gramaticales basándonos en la variación paramétrica, incluso la microparamétrica, como os comentaba antes, teniendo en cuenta, uno, el sistema verbal morfológicamente rico o pobre, perdón por el typo ahí, dos, la existencia de sujetos nulos y tres, la existencia de sujetos postverbales. Es decir, si una lengua es morfológicamente pobre, predecimos que no va a permitir sujetos nulos y mucho menos un sujeto postverbal, porque entonces ya nos haríamos un lío con cuál es el sujeto, cuál es el objeto, ¿vale? El inglés en ese sentido es una lengua prototípica. Como dije ya en varias ocasiones, tenemos solamente esa S de tercera persona y nada más. Sin embargo, no siempre fue así. En el inglés isabelino, ¿vale? Shakespeare, por ejemplo, tenemos ejemplos donde se usan sujetos nulos. Por ejemplo, y muy rápido, en 7C, lives, sir, ¿vale? Es perfecto en inglés isabelino, y en el actual tendríamos he lives, sir, o he is alive, sir, como podéis ver en C. O host any more of this, también con sujeto nulo, y sin embargo en D aquí, have you any more of this en el presente, ¿vale? Con lo cual vemos que no siempre fue así. Si os fijáis, volviendo a la correlación que establecía antes entre la morfología, la riqueza morfológica y la posibilidad de sujetos nulos, en inglés isabelino encontramos terminaciones verbales en números mucho mayor, ¿vale?, que en el presente. Por ejemplo, tenéis ahí en A, sayest, en B, feedeth, en C, looks, incluso en D, waxen, ¿vale? Me imagino que por historia de la lengua, cuando lo hayáis hecho, estaréis familiarizados con esto y habréis visto que efectivamente el paradigma verbal inglés era muy, muy rico. Vale. En la actualidad, ¿de verdad que tenemos opciones binarias? Dado que en portugués brasileño encontramos sujetos nulos solo con primera y segunda persona y que esto está relacionado con el empobrecimiento morfológico del sistema, lo que podemos establecer es que tenemos al menos opciones ternarias, ¿vale? Es decir, yo prefiero siempre representar esto como una escala del menos al más, donde en menos tenemos el inglés, donde el pobre mío no tiene nada, ¿vale? Y el portugués europeo, por ejemplo, estaría en el polo opuesto de la escala, y en medio al menos vamos a encontrar lenguas como el brasileño, el portugués brasileño, que en un contexto lo admite, en otro contexto no. ¿Vale? Al menos hay tres opciones. Esto no quiere decir que entre el más y el más menos haya otras. Es decir, que, lo digo ya, seguro que hay otras opciones, por ejemplo, el finés o el ruso, que tradicionalmente son de sujeto nulo y realmente son parciales, ¿vale? Pero están más cerca al nulo que incluso el portugués brasileño. Bueno, rápidamente vamos a ir a otro parámetro para que entendamos cómo funciona esto, que es el denominado parámetro del sintagma Q, o WH parameter, que analiza o clasifica mejor
las lenguas en dos grupos, aquellas que permiten el movimiento del sintagma Q o el WH phrase y aquellas que no en preguntas, ¿vale? En 10 encontramos What do you think he will say? Donde what se ha movido desde su posición original como complemento de say hasta el inicio de la oración. En español también encontramos lo mismo. ¿Qué piensas que él dirá? ¿O qué piensas que dirá él? Y pongo las dos opciones por aquello de que no debemos olvidar también el español americano, donde van a preferir a lo mejor más esta versión que esta. ¿Vale? Hay una tendencia actual en la zona del Caribe, sobre todo, donde se prefiere un sujeto preverbal frente a un sujeto posverbal, que lo mencionaba antes como uno de los aspectos de la correlación, y es que el español caribeño está dejando de ser de sujeto nulo total y se está convirtiendo en una especie de portugués brasileño. Geográficamente tiene todas las papeletas, pero estructuralmente es así, está evolucionando hacia eso y por eso prefiere él dirá en vez de dirá él. Lo importante en ambas versiones es que el operador interrogativo se mueve al principio de la oración. Sin embargo, en C, que es del chino, tenemos que what permanece en su sitio, ¿vale? Shenme aparece al final. No es, no se trata, como digo aquí, de preguntas eco, es decir, no escuchas algo y tú quieres confirmación de la información que no has podido pillar. No se trata de eso, no se trata de decir, ¿piensas que él dirá qué? No, me refiero a qué piensas que dirá él, etcétera, ¿vale? Para una echo questions, fijaos que los operadores permanecen en su sitio en las tres lenguas, sí, en las tres lenguas. Entonces ahí no está el problema está en una WH interrogative sentence de verdad, ¿vale? No en las eco. Bueno, volvemos al francés. El curioso caso del francés, siempre tan curioso el francés. Y encontramos que para una pregunta de este tipo, el francés opta por ¿qué veux-tu manger? No sé si lo he dicho bien. Y también puede hacer algo como la B, tu veux manger quoi? Y no para pedir confirmación de que he perdido alguna información, no, sino que en coloquial, en francés coloquial, tienen esa opción también, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Qué vamos a decir? ¿Que el francés mueve el sintagma Q al inicio? No siempre, porque encontramos casos en que lo deja en su sitio original, con lo cual, en el sistema que estoy proponiendo yo, de escala, en vez de opción binaria, pues esto es fácilmente... se soluciona fácilmente poniendo esta opción tercera en el medio. ¿Vale? Voy más adelante con otro parámetro que es el head first o head last. Me imagino que estáis acostumbrados a él porque lo que os enseñé sobre sintaxis X barra es una visión un poco colonialista de la estructura de una lengua porque hace referencia a cómo se estructura una lengua europea, que no todas, ¿vale? Entonces, algo como close the door es un verb phrase, un sintagma verbal, y encontramos el núcleo V, close, al principio, el complemento the door al final, ¿vale? Desire for change, en inglés de nuevo, desire, el sustantivo que sería el núcleo de ese noun phrase, por ejemplo, al principio, y for change, su complemento al final. Por tanto, el inglés deducimos que es una lengua de núcleo inicial, ¿vale? Mientras que, por ejemplo, el coreano, encontramos lo opuesto. En vez de close the door, tienen algo como door close. Y esto es productivo, es decir, en el resto de sintagma encontramos el mismo patrón. Por ejemplo, change for y desire. ¿Vale? Entonces tenemos una opción 1, que sería la del inglés, donde el verbo aparece al principio del sintagma verbal, mientras que en la opción 2 lo que encontramos al principio es el complemento y no el verbo. ¿Vale? Esto se puede usar para analizar distintos tipos de lenguas, de nuevo, en dos posibilidades. Sin embargo, ahora vamos a cambiar de lengua. Ahora el curioso es el alemán, donde encontramos 14a, María come pan, ¿vale?
Pero cuando es subordinada, ese María come pan, dirían algo como en B, María pan come. ¿Vale? Bien, pues esto se explica porque el alemán se puede considerar que de nuevo está en medio como una tercera opción. Es decir, que es de lengua de núcleo inicial a veces y otras no, como podéis ver en las representaciones que aparecen aquí. ¿Vale? Is brought y brought is. Bueno, y por último, dentro de esta sección, está este parámetro sobre la prominencia de la concordancia o prominencia de la estructura informativa, por el que las lenguas se van a dividir dependiendo de si van a poner mayor énfasis en lo que es la sintaxis y por tanto en la concordancia entre sujeto y verbo, por ejemplo, o bien más énfasis en la estructura informativa, es decir, la estructura de la oración gira en torno a conceptos como tópico, foco, etc. ¿Vale? Entonces, habrá una opción 1, donde encontramos lenguas que expresan abiertamente las nociones de tópico y foco, como el coreano o el japonés, y la opción 2, como lenguas que ponen un énfasis especial en el marcado de la concordancia, es decir, esa S de tercera persona tan pobre a pesar de todo, pues el inglés es una lengua de concordancia. ¿Vale? Hay una opción 3 que ha sido el objetivo clave en mi investigación y es que hay lenguas que muestran ambas prominencias. Por ejemplo, el español, pero también el polaco y el griego. En español encontramos esta tercera opción. Tenemos los ejemplos aquí, en japonés tenemos algo como taroga honokata, ¿vale? Donde taroga es el tópico y hono sería el foco. Y en B tenemos una inversión porque el mensaje ahora sería algo como abuk tarobot, es decir, abuk sería el tópico. Y esto lo hacen directamente en japonés con el orden de palabras. También lo pueden hacer, y en esto podemos insistir para el estatuto que tiene esta lengua como lengua de prominencia discursiva, mediante morfología especial para indicar esto es el tópico y es el sufijo wa en japonés. A todo lo que le pongamos wa tiene que aparecer al principio porque es el tópico de la oración, el tema de lo que estoy hablando en esta oración. ¿Vale? Pero no es obligatorio. Tenemos, por ejemplo, taroga y no hace falta. En 16 tenemos ejemplos del inglés donde Mary Like Syntax es perfecta, pero esto de Syntax Mary Likes, ay, ay. De momento no digo nada, de ahí los interrogation marks, ¿vale? Porque, en fin. El español. Tenemos ejemplos como Susana cortó los tulipanes, donde Susana concuerda con cortó, ¿vale? Por tanto, vemos que claramente es una lengua de prominencia de concordancia, pero también puedo decir los tulipanes los cortó Susana, ¿vale? Con el tópico al principio. Es típico del español hacer este tipo de cosas, ¿vale? Pero, y además ahí lo que hago es una partición discursiva entre los tulipanes, que sería el tópico, y además Susana, sujeto postverbal, by the way, ¿vale? Y sería precisamente el foco. Es decir, que tenemos una posición en la oración final para indicar a mi oyente que el foco de lo que yo estoy diciendo es eso. ¿Vale? Es decir, realmente lo que eso significa, quien lo hizo fue Susana. ¿De acuerdo? Hay otras alternativas en el orden de palabras, como en 18, que efectivamente confirman que el español es súper flexible, pero esa flexibilidad está sujeta a la prominencia informativa discursiva, lo que yo quiero expresar en el mensaje. Y por tanto encontramos otra vez la famosa escala, y ya con ello termina esta sección. El japonés estaría en el más, el inglés sería tan rígido que no admite nada, simplemente esa S de la concordancia, y en medio tenemos el caso del español, que como lengua impostora, que es, conspira siempre, desde mi punto de vista, y representa esa ambivalencia que a la vez te enfatiza la concordancia, pero también te enfatiza la estructura informativa. ¿De acuerdo? Bueno, si esto está más o menos
claro, voy a pasar a la sección 3 rápidamente. Y para que todos tengamos una panorámica clara de cómo se organiza la gramática en el programa minimalista, aquí lo represento mediante el modelo Y, ¿vale? En el que para crear o producir cualquier oración tenemos que ir al lexicón, ¿vale? Aparece arriba. Seleccionamos las piezas necesarias para nuestro mensaje, ¿vale? En el óvalo este amarillo represento la sintaxis porque una vez que cojo las piezas las tengo que ir combinando como si fueran cajitas y combinándolas entre sí para luego mandarla a la fonología y a la semántica. Por tanto, esta fonología o forma fonológica sería lo que luego estaría en interfaz con el sistema articulatorio perceptivo o perceptual, y la forma lógica, es decir, la semántica, estaría haciendo interfaz, conexión con el sistema conceptual intencional. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos sabiendo esto, vamos a pasar también a lo que es ya por fin un árbol en condiciones, ¿vale? No os asustéis. Los árboles vais a ver que están en inglés, ¿de acuerdo? Porque de nuevo en español encuentro cada cosa que no se sostiene. Hay mucha... En fin. Entonces, para producir cualquier oración, yo voy primero a combinar el verbo con su complemento. Obtengo la V barra. Aquí Roberta de Alessandro las barras no las tiene en cuenta, pero el resultado sería ese. Luego el V barra se combinaría con un especificador, que en nuestro caso va a ser el sujeto, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver también. Y el resultado sería el sintagma verbal. El sintagma verbal de por sí no se puede directamente pronunciar como una oración, lo tenemos que modular, flexionar, ¿vale? Y por eso necesitamos lo que es la flexión, o actualmente se denomina tiempo, ¿vale? Donde encontramos, pues, por ejemplo, morfología relativa al tiempo, si es presente, pasado, etcétera. También la concordancia, ¿vale? Y el resultado sería T barra. T barra se combina con un especificador ahí que veremos que es objeto de también variación paramétrica entre las lenguas, si lo usamos o no lo usamos, ¿vale? El resultado sería ST o TP, y TP tampoco se puede pronunciar ahí a las bravas, no, tenemos que modularlo aún más porque lo tenemos que combinar con lo que es el área del complementante, porque este área tiene información sobre si lo que quiero pronunciar es una interrogativa, una declarativa, es decir, tengo que tipificar la oración según la intención, ¿vale?, que tengamos para luego, en la forma lógica de la diapositiva anterior, cuando yo lo mande aquí, el oyente sepa que mi intención es que me responda. No te hagas el sueco, ¿vale? Entonces, todo esto pues se explica con los distintos ámbitos dentro del árbol, ¿vale? Si esto está más o menos claro, hopefully, pues vamos a pasar ahora a ver ya fuentes de contraste. Y para ello tenemos que hablar de que Chomsky distingue entre lo que son núcleos débiles y núcleos fuertes, ¿vale? Entonces, los núcleos fuertes son como afijos. Y un afijo, en cualquier lengua, tiene que estar, digamos, attached to a host. Tiene que estar añadido, adosado. Necesitan una ayuda. Si no, no se puede pronunciar. ¿Vale? Por ejemplo, estaréis acostumbrados a ver un núcleo débil, puede ser la negativa en inglés cuando es un clítico. Me encanta digamos, esa metáfora porque a mis alumnos siempre les digo, ¿podéis pronunciar nt? Queda bonito, pero como que en mitad de una oración no podemos decir María come tomorrow. No. ¿Vale? Didn't. Necesita un apoyo. Fijaos. Pues ahí tenemos un ejemplo, ¿vale? Bueno, pues en esa diferencia entre fuertes y débiles vamos a tener
fuente para apreciar lo que es la variación paramétrica. Vamos a centrarnos en el caso de t, en el árbol, ¿os acordáis? El tiempo, la flexión, que contiene información sobre tiempo, ¿vale? Y también información sobre concordancia. Pues el tiempo en inglés es débil, mientras que en otras lenguas como el francés o el español es fuerte. Esto es la base para ver, por ejemplo, que el verbo, vuelvo atrás, el verbo en verde en inglés, perdón, se queda ahí, porque este tiempo es tan débil el pobre que no lo puede atraer. Puede haber mucha atracción física, pero aquí no hay nada de atracción real. ¿Vale? El español, si T es fuerte, la predicción es que este verbo se lo liga y lo atrae aquí. ¿Sí? Eso va a traer muchas consecuencias, sobre todo para el orden de palabras, como vamos a ver. En 19 tenemos en español, habréis visto a lo mejor en las cajetillas de tabaco, al menos hace años, ya dejé de fumar, entonces no sé lo que pondrá actualmente, creo que ha ido empeorando, y pone algo, o podría poner fumar daña seriamente la salud. Suena bien, ¿no? Vamos, suena mal, pero quiero decir, como español está bien. En 20 tenemos la versión inglesa. Smoking seriously damages your health. Si nos fijamos, el verbo en español aparece muy pronto en la oración, ¿vale? Es decir, precede al adverbio seriamente. Y en inglés lo que encontramos es justamente lo contrario. Damages sigue a seriously. ¿Vale? Algo como smoking damages seriously your health, que sería algo que nos encantaría que se dijera, no se dice. ¿Vale? Nos encantaría porque nuestra mente española pues lo tendemos a producir. No. ¿Vale? El adverbio no va ahí. Bueno, si es verdad que el tiempo es débil, perdón, fuerte en español, la derivación que proponemos es esta. El sintagma nominal o determinate phrase, ¿vale? Se ensambla con el verbo, tenemos V barra se ensambla con el adverbio, tenemos VP. Estoy intentando ser bastante informal para no meterme en demasiado detalle, ¿vale? Y ahora el verb phrase, se ensambla con el tiempo que hemos dicho que es fuerte. Si es fuerte, va a traer daña hasta aquí. Y efectivamente eso es lo que mandamos luego a la fonología, lo pronunciamos así. Fumar daña seriamente la salud. Perfecto. ¿Vale? En inglés, esa X ya os está diciendo que fuera. No se puede hacer. ¿Por qué? Pues porque el tiempo es débil, entonces damages no puede moverse hasta T. ¿Vale? Vamos a ver evidencia. Primero, fijaos, siempre que se propone algo en gramática generativa, es como cualquier disciplina de ciencias, ¿vale? Lo tenemos que justificar. No nos vale me invento, como mucha gente nos tacha, se ha inventado todo el paper. No, perdona. Tengo evidencia aquí, aquí y aquí. Igual que un biólogo encuentra evidencia en la célula tal. Igual. ¿Queda claro? Luego, cuando acabe esto, me pondréis bien, pero de momento, hacedme caso. Vale. Evidencia de que estos dos árboles son así, que es lo que tenemos aquí de verdad en el cerebro, viene de lo que hablábamos, del adverbio. Es decir, podemos explicar perfectamente que seriamente aparece tras el verbo, mientras que en inglés aparece antes. Y la segunda, que es mucho más sólida, si os acordáis del árbol, voy para atrás. Oh, me he ido para adelante. Aquí. El siguiente dominio que encontramos es el C, el área del sintagma complementante, ¿vale? Que es lo que se usa para hacer una interrogativa. ¿De acuerdo? Bien, si en español el verbo se puede mover al tiempo, ¿vale? La pregunta sería,
en una interrogativa en español podemos mover el verbo al complementante, es decir, podemos iniciar una interrogativa en español con el verbo y... sí, aquí. Digo, no la tengo de repente. Sí. ¿Daña el tabaco seriamente la salud? Perfecta, en español, ¿verdad? Por supuesto, dependiendo de la intención. Vuelvo a repetir que todo esto está modulado también, ¿de acuerdo? Pero de entrada, sintácticamente, esto es una interrogativa estupenda en español. Sin embargo, en inglés, ¿damages tobacco seriously your health? No. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque si no he podido mover hasta aquí, yo no puedo mover hasta allá, porque hay una constricción que nos dice que no podemos esquivar un núcleo, es decir, desde V hasta C no puedo hacer el movimiento directamente porque costaría mucho. Y en eso somos muy andaluces, ¿vale? Si algo lleva mucho esfuerzo, mira, no, perdón, no. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener eso en cuenta, que un movimiento largo, no. Entonces lo dividimos, como hemos hecho en español, en 2 ciclos y ahí sí que no habría ningún problema desde el punto de vista económico. ¿Vale? Bueno, pues una vez demostrado esto, vamos también a ver otra, digamos, variación entre las dos lenguas y es la existencia de sujetos preverbales en ambas lenguas, pero solamente en español sujetos postverbales. Ah, porque yo aquí tengo un montón de material, puedo estar hasta, no la noche, pero a lo mejor un minuto. Bueno, entonces voy a ir recortando por donde pueda. Entonces, algo como 23 describió el Times la UCA como la universidad más abierta de Andalucía. Perfecto, ¿vale? Incluso una declarativa la puedo iniciar con el verbo y no pasa nada, pero a mí lo que me interesa es que el Times, el periódico El Times, aparece en posición postverbal. En español es súper normal. En inglés solamente puedo tener The Times Described UCA SVO, SVO, SVO. No me saques de ahí. ¿De acuerdo? Bueno, pues si la configuración sintáctica que tenemos en el árbol es correcta, ¿de acuerdo? Y asumimos que el sujeto, o sea, todos los argumentos del verbo se generan dentro de lo que es el verb phrase, por tanto, el objeto sería el complemento del verbo, ya lo hemos visto en árboles anteriores, pero añadimos que el sujeto es el especificador, ¿vale? Podemos ahora explicar que el sujeto en inglés obligatoriamente se va a mover al especificador del sintagma de tiempo, ¿vale? Pero que a lo mejor hay lenguas donde el sujeto no necesita moverse. Pues voilà, el español hace eso, ¿vale? Y lo tenemos aquí. Vamos a ver el caso del inglés. Ahí tenéis, por la flecha, veis que el sujeto estaría originalmente en el especificador del sintagma verbal y sube al especificador del sintagma de tiempo, ¿vale? Con lo cual, lo que mandamos a la fonología sería SVO. En español, esa es una posibilidad, ¿de acuerdo? Esa es una posibilidad, pero solo es opcional. Tenemos otras opciones en español. ¿Cómo lo podemos explicar? Muy fácil. Si ese especificador es opcional, ¿vale? Simplemente en español lo que hacemos es mover el verbo se mueve a T, como hemos dicho siempre, es fuerte, ¿vale? Y el Times se queda en su sitio. No hacemos nada con él, no hace falta. ¿Por qué? Por muchos factores. Primero porque el español es una lengua rica y no hace falta que movamos algo a un sitio para saber que es eso el sujeto. No nos hace falta. Por la flexión ya lo sabemos. ¿Vale? En este caso he elegido, creo, un mal ejemplo porque es la UCA y el Times. Los dos
con los mismos rasgos de número y persona y tal, entonces ahí puede haber cierta confusión, pero normalmente, incluso aquí, diríais, o sea, lo interpretaríais bien, no haría falta, ¿vale? Saber por la posición dónde va cada uno. Bueno, paso a la sección 4, donde vamos a ver más casos, o digamos, los casos paradigmáticos que yo a lo largo de mi vida de investigador he prestado mayor atención, y son la anteposición de tópicos y la anteposición negativa. Ambas lenguas tienen esto. Es decir, el fenómeno existe en las dos lenguas. Uno en mayor medida que otro, pero se dan los dos. ¿De acuerdo? Entonces, antes de empezar, daros un par de ejemplos para que sepamos de qué estamos hablando. La anteposición de tópicos la he mencionado ya aquí y puede ser algo como el ejemplo que os di antes de los tulipanes los cortó Susana. Con lo cual los tulipanes sería el tópico, hemos antepuesto, hemos movido el objeto a una posición, pues digamos, en la periferia oracional, en la periferia izquierda de la oración. ¿Vale? En inglés os dije en su momento, eso de syntax, no me acuerdo bien el apellido, pero ¿cómo era? Syntax Mary Hayes, suena patatero, pero en la literatura encontramos ejemplos como, y me vaya a decir, oh, eso sí, potatoes I don't like, un clásico, ¿vale? Que me parece que es de Harrelson o similar. Y cualquier nativo diría que, hombre, si lo pronuncias así y estableces como un contraste, ¿sabes? Continúas la oración, potatoes I don't like, but I would go for a salad. Oh, that's fantastic, claro. ¿Vale? Quizá es que los lingüistas estamos muy acostumbrados a aislar tanto la oración que, claro, si no damos un contextito, el hablante dice, pues yo eso no lo digo. ¿Vale? Igual alguien ha pensado también que los tulipanes los cortó Susana es horrible. Sí. Sobre todo en la parte más joven de la sociedad hay ahora una tendencia a querer ser más SVO de la cuenta en español. ¿Vale? Y somos románicos, no nos olvidemos. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso es otra charla aparte. El age factor, el factor edad, muy interesante, pero es. Y luego la anteposición negativa sí que será, eso seguro, en ambas lenguas. Es decir, algo como never in my life did I think that you... O sea, en la inversión negativa del inglés. Y en español también. Nunca en su vida pensó María que fuera a hacer filología. Me ha salido un pareado y todo. ¿Vale? En español podemos hacerlo también perfectamente, aparte de la rima. Bien, pues visto esto, lo que quiero ver es en qué se diferencian las dos lenguas, ¿vale? El tema es complejo y largo, no me va a dar tiempo de todo y prefiero ir un poco más al grano y comentaros que digamos que hay para oraciones subordinadas las hay seleccionadas por verbos que son factivos y verbos que son no factivos. Esto es de un paper de Hopper and Thompson, ¿vale? Y los divide en distintas clases, ¿vale? Entonces, ellos predicen que con ciertas clases se puede hacer en la oración subordinada, pues tanto negative preposing como topic preposing, y en inglés, ¿vale? Y en otras clases, pues no, ¿vale? Vale, pues entonces lo que nosotros decimos en este paper con Shigeru Miyagawa es que al menos en español y en japonés también, con lo cual se confirma esto, esa clasificación o esa factibilidad o aserción que condiciona si se puede hacer o no este tipo de operaciones sintácticas no es válida. En el español esto no es válido. ¿Por qué? Porque os doy oraciones como en 16, 17, esto es la parte en inglés, ¿vale? Entonces, para la clase A, bien, para la clase B, bien, para la clase E, bien, pero C y D no lo permiten, es decir, algo como it was impossible that each part he had examined carefully
un ejemplo de ellos, de Hopper and Thompson, sería agramatical en inglés, ¿vale? Y también 20, I resent the fact that each part he had to examine carefully. Por cierto, ahí lo que hay es topic preposing, anteposición de tópico, ¿vale? Pues aparentemente no se puede hacer. Vamos al español, y estos sí son mis ejemplos, y yo puedo decir perfectamente, es probable que ese coche lo haya conducido Juan solo una vez, porque está nuevo, ¿vale? Lo contextualizo por si hay algo, con lo cual, impossible, en inglés no lo admite, probable, sí, ahí falla algo, o no. Y además, la clase D también es perfecta. Por ejemplo, yo puedo decir, Ángela estaba sorprendida de que los reyes los hubieran dejado a los reyes magos debajo del árbol. ¿Vale? Yo puedo estar sorprendida y luego tener un topic, una anteposición de tópico en la oración subordinada. ¿Qué está pasando ahí? Es decir, ahí hay variación. ¿Por qué en inglés no y en español y en japonés sí? ¿Vale? Pues la solución, y con ello voy a ir ya terminando, es que proponemos precisamente, os acordáis del parámetro este de prominencia discursiva. Qué casualidad que el inglés no es discursivo. Uno. Y qué casualidad que el japonés y el español se parecen más, a pesar de asiático y europeo, que el español y el inglés. Qué curioso. Pues retomando eso, podemos reformular el parámetro de prominencia en términos de herencia de rasgos. Es decir, los rasgos formales de una lengua entran siempre en el complementante. Y dependiendo de la lengua, ¿vale? Pues los va a heredar hacia abajo, la herencia siempre es hacia abajo en el árbol, lo hereda T o no. Pero es que además hay rasgos de concordancia y hay rasgos de estructura informativa o rasgos discursivos, ¿vale? Pues lo que decimos es que el inglés deja los rasgos delta, los discursivos, en el C, ¿vale? Mientras que los phi features, los rasgos de concordancia, pasan a T. En japonés, phi o phi se queda en C y los discursivos pasan a T. Y el español, acordaos que es una lengua conspiratoria, y dice, pues yo más chulo que nadie bajo todo. ¿Vale? Coge los dos tipos y los muevo a T. Eso predice que cualquier tópico que es discursivo, ¿vale? En inglés se moverá a C o al ámbito de C, al especificador de CP en concreto. En japonés se va a mover al especificador de T y del mismo modo ocurre en español. Por tanto, esto explicaría por qué se parecen en este aspecto el español y el japonés frente a lo que ocurre en inglés, ¿vale? La derivación básicamente sería esta. En inglés encontramos un operador factivo aquí en C, ¿vale? Para aquellos casos de completivas seleccionadas por verbos factivos de la clasificación de Hopper and Thompson, ¿vale? Entonces, si esto en español baja a T, predecimos que entonces no habría ningún problema, los rasgos, no intervendría con este operador factivo porque usaríamos esta posición para meter los regalos de los Reyes Magos. ¿Vale? Justo debajo del árbol, mira qué curioso. ¿Vale? El inglés, como ni tiene Reyes Magos ni nada, pues lo tiene que subir aquí. ¿Qué ocurre? Que si es un contexto no factivo, no habría operador factivo y por tanto puede hacerlo. No hay intervención, no hay competición, no hay nada. Pero en aquellos contextos de subordinada seleccionada por parte de un verbo factivo, sí habría esto y por tanto haría que el movimiento se bloquea y no, o sea, produciría una oración agramática. Espero que haya más o menos quedado claro.
Tengo las derivaciones ahí, no voy a entrar en ningún detalle y directamente me parece que voy a ir a las conclusiones. Solamente mencionar que hasta ahora, como habéis visto, todo era... algo simpático para terminar. Todo era teórico, ¿vale? Todo ha sido teórica la charla. Ha habido poco experimental, lo tenía guardado para el final, pero no da tiempo, básicamente. Pero sí me gustaría terminar con una especie de meme. ¿Qué ocurre cuando uno es tan teórico? Pues el pobre chiquillo va con la madre, Mommy, look, theoretical syntaxicians. La madre asustadísima, don't look at them, Ricky, I don't want you to be influenced by, oh God, no. He got influenced. And he could only see, you know, merge, focus marker, head movement, lo que hemos estado viendo aquí. El pobre, ¿vale? Abducido por la gramática chomskiana o ritziana también. En fin, con eso quiero decir que hasta ahora hemos usado los datos de lo que llamamos lingüística de butaca, es decir, yo me siento y yo digo, pues esto sí, pues esto no, y eso no es suficiente al menos. Y la tendencia actual es que se hagan experimentos, porque, por ejemplo, el poder hacer una anteposición de tópico dentro de una relativa, para alguien como Hegemann es posible, para alguien como Rizzi no lo es decir, los juicios entre los lingüistas fluctúan, ¿vale? Y la única solución es hacer un experimento y decir sí o no, pero no me vuelvas loco ahora, ¿vale? Entonces, pues eso es lo que también me estoy dedicando últimamente, y hacemos experimentos de este tipo, damos un contexto siempre, ¿vale? Luego el dato concreto que queremos testar y una escala Likert depende de los flavors que queramos sacar de ahí. Y la discusión de resultados, en inglés y en español en este caso, los tenemos aquí. Y lo que me interesa es, fijaos que en inglés no serían aceptables en las relativas especificativas, y en español de nuevo sí, ¿vale? Con lo cual llegamos a la conclusión de que el español está a otro nivel. Vamos a dejarnos de... ¿vale? Y con esto termino, ¿vale? Las conclusiones. En fin, la primera es que la gramática generativa nace y ha evolucionado con el claro objetivo de explicar y describir el contraste entre lenguas. Eso ha sido siempre el objetivo, ¿vale? Porque de ese contraste es de donde podemos sacar generalizaciones que nos ayuden a entender cómo funciona la lengua en general, ¿vale? Ese contraste se materializa en los parámetros y la variación paramétrica e incluso microparamétrica. Esa variación puede estar en mecanismos concretos de la derivación sintáctica, como es la posición que ocupa un constituyente movido. Hemos visto el especificador de ST y el especificador de SCOMP, por ejemplo. Y por último, la lingüística teórica puede alimentarse de la experimental, es decir, no nos hagan rehuir de la experimental, porque como metodología la lingüística experimental es muy buena para avalar hipótesis teóricas. ¿Vale? Y con esto, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Ángel, profesor Jiménez Fernández. Ahora, gracias por esta interesante disertación, creo que muy, en fin, didáctica. Te agradecemos muy especialmente que lo hayas hecho pues así sintético, claro, entendible, con ejemplos realmente digeribles, ¿no? Para un público sencillo. Pero bueno, también nos gustaría seguramente hacerte alguna pregunta, o puede que la haya, ¿no? No sabemos. Así que, como acostumbramos, si alguien quiere preguntar algo, sin miedo, sin timidez ninguna, pues que pregunte, porque me parece que los ejemplos, la reflexión ha sido suficientemente clara, ¿no? Para suscitar. Algunos tenéis algún background o mucho en estas cuestiones, aunque no exactamente las que ha tratado el profesor Jiménez Fernández. Pues adelante, esperamos preguntitas.
Vamos a hacer un pequeño tiempo para los que... Exactly. Un segundo, por favor, si no te importa esperar al compañero, porque... No, los que os vais a ir, por favor, desocupad cuanto antes. Bon voyage. Vamos a quedarnos los que estemos interesados en el debate. Por favor, los que estáis desocupando, podréis hacerlo silenciosamente para que podamos escuchar las preguntas, ¿vale? Venga, pues adelante. Buenas, no Hola. sé, ¿se me escucha? Sí. Antes que nada, darte las gracias por tu fabulosa presentación. Y me gustaría preguntarte, porque en el punto 2 que estábamos hablando, dijiste que todas las oraciones tenían sujeto. Pero claro, me entraba a mí la duda de si hablamos de los verbos atmosféricos, esas oraciones no tienen sujeto, ¿no? ¿De cuál, perdón? Por ejemplo, de las oraciones que contienen verbos atmosféricos. Yo qué sé, hoy está lloviendo, Ah, por ejemplo. sí tienen. ¿Sí? Y de nuevo, para eso sirve la comparación de lenguas. En inglés, como lo decimos, it's raining, it. La sintaxis inglesa necesita ese it. Y ahora viene de nuevo la más chula, España. Está lloviendo. Pero, por eso hacía referencia a la gramática tradicional, que creo que tipifican ese tipo de oración como sin sujeto o algo así, ¿no? No. Tienen el mismo it que el inglés, lo único que no lo pronunciamos. Es decir, es un sujeto nulo. Entonces, si tuvieses que hacer el análisis sintáctico, tendrías que poner sujeto nulo en esa oración. Un proito. No sé si lo habéis... Un little pro. Sí. Yo es que tengo... Todos tienen su nombre así un poco más... De familia para que los estudiantes sobre todo En fin, el proito. Sí. Una prueba de ello es que, por ejemplo, en Dominicana, en el español de Dominicana dicen ello llueve. Y ya te queda evidencia de que efectivamente hay un sujeto ahí. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Sí, yo quiero la decisión de que, por ejemplo, una inversión como el caso de Syntax, Mary Hates, y el segundo ejemplo que ha comentado, o sea, el primero no sería, digamos, suena fatal, ¿no? Y el segundo es como aceptable. ¿Esa decisión es sintáctica o es puramente discursiva? Los dos, creo. Porque, o sea, la sintaxis del inglés y de cualquier lengua, en teoría, la debería permitir. Pero hay algo que hace que como que no. Entonces, es lo que comentaba antes de la herencia de rasgos, que pasa de C a T, ¿vale? Y como el inglés lo dejan en C y como intervenga con algo, por eso el contexto es importante. Ahí. Si tenemos un buen contexto para decir, pues el que os comentaba sobre potatoes I don't like, ¿no? Si buscamos, eso suena muy bien, pues, y si lo contextualizamos, aún mejor, ¿vale? Como decía pues yo qué sé, en la familia estamos viendo a ver lo que vamos a comer y el padre pues está haciendo unas patatas al horno estupendas, pero la niña es antipatata. Y no sé si a mí me ha pasado. No con la patata, pero sí con otras cosas. Y puedo decir, meat she won't eat, but potatoes she will. En ese contexto es perfecto. Entonces, la de syntax, Mary hates, tendríamos que contextualizarla. Así, out of the blue, no. Pero sintácticamente entonces sería... Sintácticamente no serían... Para empezar, para nosotros no hay nada correcto o incorrecto. Aceptable, degradado, también bueno o malo, mejor que no... Pero eso de correcto es como muy prescriptivista y claro, yo no soy de la Real Academia para decirte... ¿vale? Entonces, pues, sintácticamente son posibles,
discursivamente son, digamos, anómalas. Me falta algo ahí. Algo así. Sí. Syntax, Mary hates, but semantics she loves. Bueno, ahí obviamente es un... Precisamente. Semántica. Barriendo. ¿Alguna otra pregunta? Venga, Diego. Ya que estoy aquí. Sí, hombre. A mí sobre todo me interesa porque yo hago variación lingüística y sociolingüística y como antes ha comentado el profesor que usted está también trabajando mucho en el bilingüismo y demás, Sí. me interesa en el continuo variacional, que muchas veces es una especie de nube donde categorizar las variedades en según qué habla es imposible. ¿Cómo lo trata la sintaxis generativa? Porque yo la verdad es que siempre he sido reacio al generativismo, porque en sociolingüística solemos serlo. Entonces, cuando usted trabaja el tema de bilingüismo o variedades casi pidginizadas o casi criollizantes, ¿dónde se pone una barrera? Entiendo ¿En yo, qué sentido se a la pone hora una barrera? de las comparaciones paramétricas, porque todos los ejemplos que ha puesto usted son muy claros. Inglés con japonés pues son lenguas distantes, es muy fácil. Ya. Pero cuando estamos hablando de un habla de Puerto Rico con code switching, con Ajá. fenómenos de hibridación, Bueno, ¿cómo la aborda? Es curiosidad de cómo se aborda ese estudio. Actualmente es lo que más me está interesando porque, como he dicho en algún punto de la charla, por ser generativistas no podemos estar cerrados a otras cuestiones, indudablemente, como son la cuestión sociolingüística y tal. En Puerto Rico, al estar, digamos, o al ser bilingüe entre los jóvenes sobre todo, ¿vale? Lo último que descubrí es que aunque los ejemplos en los experimentos fueran unilingües, ¿vale? O en inglés o en español, tienen digamos, en la mente los dos componentes gramaticales mezclados en uno. Es decir, que no distinguen la gramática inglesa aquí, la gramática española acá, sino que la tienen mezclada. Y entonces lo que hacen es muy curioso, que una operación típica sintáctica, ¿vale? Típica del español, te la aplican en inglés. Es que es básicamente muy parecido. Entonces, por supuesto, eso hay que investigarlo muchísimo más, pero por ahí van los tiros. Es decir, el ir... A mí lo que más me interesa, sobre todo, es encontrar evidencia mediante experimentos en estas comunidades bilingües, ¿vale? Que me ayuden a entender por qué hacen las cosas que hacen, ¿vale? Entonces, por ejemplo, por qué pueden hacer el Wi-Fi, pero no la Wi-Fi? Sí, Cuando en el español de España es la Wi-Fi. la red wifi, claro. En Puerto Rico es el Wi-Fi. A mí me interesa precisamente porque yo también trabajo un habla híbrida con francés e inglés y pasa lo mismo. La mayoría de personas que escriben literatura Precisamente, se acercan no desde el lo generativo. estuvimos hablando ayer. Sí, Creo que te referías a él, tú. sí, puede ser. Pues perfecto, entonces. Y Sí, llevamos yo llevo muchísima bibliografía leída y siempre desde la actitud lingüística, desde lo social, pero nadie se atreve como a meterse ahí en la descripción claro, porque más allá del léxico. tienes que usar instrumentos, digamos, teóricos como tipo el árbol, porque algo está pasando ahí. Igual el núcleo del determinante en inglés y en español no son exactamente iguales. Algo está pasando ahí. Sí, de hecho, ¿Vale? la única tesis que se ha hecho es de los 90 y nadie se atrevía a chistarle a esa tesis. Claro. Porque ya la hicieron y dijeron, bueno, ya está, y lo vamos a dejar. No. Efectivamente. Entonces, socialmente la comunidad de Gibraltar y la comunidad de Puerto Rico son muy diferentes, pero lo que son lingüísticamente, las dos tienen como una tendencia a, digamos, a tener una visión integral o integracionista de las dos gramáticas que... De ahí lo del llanito, el code switching y todo, y además cambian cuando menos te lo esperas. Y no es a lo loco, como iba a decir. Hay una razón exacta. Si sigues el árbol, ves perfectamente dónde cambian. Por eso a veces he usado NP, otras veces DP, y hay una diferencia entre NP y DP justamente para explicar ese tipo de historias. Pero bueno, queda muchísimo por... Gracias. Nada. Ahí viene otra. Muchísimas gracias por su charla, me parece interesantísima y sobre todo muy inspiradora. Yo estoy interesado en los fenómenos que has mencionado de
topicalización y focalización, pero los ejemplos sobre todo que hemos visto son en oraciones principales, oraciones independientes. Ya en oraciones independientes tenemos variación en los juicios. A veces algunos los aceptan, otros no. ¿Qué ocurriría cuando esos mismos fenómenos estructurales aparecen en contexto subordinado, ¿no? Los fenómenos matriciales en contexto subordinado. La variación todavía es mayor en los juicios de los hablantes. Sí. ¿De qué depende? ¿Más bien del fenómeno propiamente o del contexto subordinado que estemos tratando? En mi opinión, el factor, digamos, clave es la sintaxis de ese fenómeno con respecto al contexto sintáctico que estamos viendo. Es decir, ¿qué tipo de subordinada es? Es lo que os decía sobre en las completivas y también luego hemos visto las relativas especificativas, ¿no? ¿Por qué el inglés no admite ahí una anteposición de tópico en las relativas estas y el español sí? Pues precisamente eso, las relativas es precisamente un contexto sintáctico donde hay un movimiento de un operador, el relativo, ¿no? Ese movimiento, fíjate que nos sirve para poder descartar un posible otro movimiento en inglés, pero en español no. ¿Por qué? Pues porque lo movemos desde a otro puesto, al especificador del sintagma temporal. Entonces, claro, evidentemente en la subordinada es donde se ve mucho más claro, porque en las matrices, como decía tú al principio, parece que todo depende del contexto. Si lo contextualizamos bien, perfecto. Pero en los experimentos que nosotros hemos llevado a cabo, incluso contextualizando, no recibimos el 100% de gramaticalidad en inglés. En español sí. Entonces, por ahí van un poco los tiros. Claro, porque una misma lengua, el inglés, por ejemplo, yo, por ejemplo, estoy investigando sobre las oraciones interrogativas con inversión de sujeto auxiliar. Sí. El inglés irlandés, si lo permite, entre otros, mientras que el inglés estándar no Te lo refieres permite. a las inveres, las subordinadas, ¿no? A las indirectas. Sí, efectivamente, sí. Y ocurren en un contexto pragmático muy concreto. ¿Y por qué? ¿Por qué se da eso? Claro, se entiende que la estructura sintáctica en un caso es mucho más rica que en la otra, donde tenga que alojar esos elementos que se mueven. A ver, la diferencia entre las interrogativas principales y las subordinadas en el estándar, ¿vale? Es que hay inversión en unas y en otras no. Eso se debe a lo que hemos visto que el tiempo se mueve en las interrogativas a C, ¿vale? Pero hemos hablado de las root interrogatives, las interrogativas en oración principal, pero en las subordinadas no se mueve, se queda en su sitio, ¿vale? Eso viene motivado, en teoría, la explicación que, por ejemplo, Andrew Radford da, es que hay un tense feature, un rasgo de tiempo en C. Y entonces cualquier cosa cae ya en T para satisfacer ese rasgo tal. Eso en las interrogativas principales, pero en las subordinadas pues no lo habría. Y así explicas perfectamente el... Pero creo que él te pregunta específicamente sobre todas las interrogativas. De una variedad del inglés subordinada que el inglés irlandés... Claro, el irlandés en este caso, ¿qué pasa? Que sí tendría ese tense feature. Claro. Efectivamente. Lo tiene el gaélico, que es la lengua sustrato, ¿recuerdas? Sobre la que se asentó el inglés. Efectivamente. ¿Volvemos al contacto de lengua? Sí, también, claro. Muchas gracias. Sí, a ti. Muy bien, ¿qué más cosas tenemos por ahí? A ver, más preguntas. Camina. Hola, mira, yo tengo una pregunta con respecto a, porque hemos hablado más bien de las estructuras convencionales que se usan en el plano del inglés en comparación con las otras lenguas, ¿no? Pero, por ejemplo, en el inglés literario, cuando tú estás hablando de poesía y tal, ¿cómo de bien o cómo está visto? Es decir, no sé si tiene como un matiz más bien peyorativo o positivo, que tú alteres ese orden de las estructuras convencionales en literatura o cuando escribes poesía, por ejemplo. No, siempre, o sea, la idea básica en sintaxis, cuando hablamos sobre el orden de palabras en una lengua determinada y demás, yo siempre suelo decir,
cuidado porque literature breaks everything. Y de hecho de eso se trata un poco las figuras literarias y tal, ¿no? Es una metáfora porque tal y por tal, o es un oxímoron porque pues la que está relacionada con el orden de palabras, pues vale. Distinto es que si me estás preguntando en concreto por la poesía isabelina. No, me refería más bien a cómo lo veían los lingüistas, desde un punto de vista lingüístico. Lo vemos como algo aparte. Es decir, a mí no me compete eso porque lo que el literario pretende, o el literato pretende, no es lo que yo quiero explicar. Yo quiero explicar el inglés, o el español, o el swahili, pero de la lengua de verdad. Vale, gracias. ¿Otra pregunta? Bueno, a mí solamente brevemente gustaría dejarte ahí, no sé, como en conjunto me ha parecido por supuesto muy interesante hasta dónde llegar con tanta, es decir, con tanta abstracción a gente que se le ponen los pelos de punta cuando ven tanta abstracción, ¿no?, para describir una cosa aparentemente tan común como la lengua. Sí. Problema que no tienen los científicos de las ciencias naturales, que hacen abstracciones tremendas y hablan de cosas absolutamente increíbles, ¿no? Como que la realidad no existe y no tienen ningún problema porque las matemáticas les conducen a ello. ¿Hasta dónde llegar? Quiero decir, porque tú has puesto un ejemplo maravilloso, que es que si no, ¿cómo explicamos la conexión japonés-español? Es decir, o esto o qué. Es decir, te haces esa pregunta. ¿Qué es lo que queda? Exacto, ya. ¿no? Porque... pues... no, menuda... hasta dónde llegar, quiero decir, estás cómodo abstrayendo hasta ese nivel. Es decir, es un reto porque... Sí, claro, es un reto. La gramática genética se ha vuelto muy abstracta, ciertamente, como casi todas las ciencias. Lo que pasa que no todo en gramática generativa es tan abstracto. Es decir, yo tiendo también un poco a rehuir de también a esos lingüistas que son ya demasiado abstractos. Es decir, ya incluso de lo último que publica Chomsky es como, Dios, ¿quién entiende esto? Y un alumno, desde luego, ya le das eso y lo matas, ¿no? Literal. Entonces, claro, tiene que haber gente que reinterprete lo que papá Chomsky dice en términos de andar por la calle, porque si no, a ver qué hacemos, ¿no? Bueno, pues pero bueno. No se me ocurre mejor colofón. Muchísimas gracias por tu conferencia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y a todos los... gracias primero por permanecer. Se nota, ¿no?, quien tenía un interés genuino y sobre todo muy motivado, ¿no? Y you'll be counted. Así que nos vemos la semana que viene. Sabéis que el ciclo lo hacemos ahora semanal, tenemos 2 más, la semana que viene y la siguiente. Nos vemos esta vez sí en Filosofía y Letras el miércoles, ¿de acuerdo? Hasta es el otro, gracias. Perdón. Bueno, he desconectado este. Este es el teclado, este es el tuyo. Perdón, pues a ver, no se vaya a perder ese. Desde luego, madre, ay, madre. A ver, ¿a qué me dedico yo ahora? Se me acaba el chiringuito, como dicen, ¿no? En fin. Es un placer inspiradora, ¿eh? Muchas gracias. Precisamente estoy haciendo una tesis con José.